Muy buenas tardes a todas y a todos. Agradecer la invitación y la oportunidad de contar sobre un proyecto de vivienda que además, estimado Miguel Launer lo conoce en vivo y en directo. Ha sido también parte importante de los procesos que se han vivido desde el movimiento Pobladores y particularmente desde el movimiento Pobladores Ucamau. Esta discusión, si bien está centrada no específicamente en un proyecto en particular, a nosotras nos interesa mucho contar de nuestra experiencia. Eh, para nosotras no fue fácil lograr llegar a la empresa Ferrocarriles. Fue digamos, una vaivenes en ese camino. Hubieron muchas trabas también que sortear, particularmente, y creo que esto lo he mencionado en más de una oportunidad, eh, primero tuvimos que llegar a la empresa Ferrocarriles haciéndonos pasar por una inmobiliaria para lograr la venia y lograr algún tipo de acercamiento o alguna opinión respecto de los terrenos de maestranza. Luego de eso, y con una misma carta, ahora contando que éramos el movimiento Pobladores Ucamau, quisimos contarle que estábamos interesados en una franja de terreno para construir vivienda social y no un proyecto inmobiliario como fue la primera misiva que hicimos llegar. Eh, y en ese sentido las respuestas fueron absolutamente distintas una de la otra. A la empresa inmobiliaria efectivamente se le dio buena recepción a esa carta y a esta segunda, que era el movimiento Pobladores con vivienda social, se nos dijo que no. Y eso nos llevó a tomar decisiones y respecto a eso, bueno, hicimos una movilización en particular que fue tomarnos la estación central de trenes. Por allá por el 2011, 2012 logramos instalar una mesa de trabajo en donde la organización de pobladoras, y en esto porque digo de pobladoras porque somos principalmente mujeres, logramos sentar a la empresa Ferrocarriles para negociar este terreno, para lograr un acercamiento con el Ministerio de Vivienda, Serviu, y el municipio en particular de la comuna de Estación Central, cuestión que no fue no fue tan fácil, perdón. Fue un escenario bastante complejo, entendiendo además que la política de vivienda lo que hace generalmente y particularmente con el suelo es expulsar a los pobres hacia las periferias, que es una lógica que se ha mantenido lamentablemente en la política. Hay excepciones, pero esa ha sido la norma por el alto valor de los terrenos. Acá, y después de, porque tampoco lo voy a negar, después de muchas movilizaciones de trabajo, y también en este caso la articulación de instituciones como es el municipio, el ministerio, la organización de pobladores, que además logró trabajar con alguien tan importante para la construcción de vivienda de interés público en nuestro país como Fernando Castillo Velasco. Logramos instalar este proyecto que se enmarca en un proyecto de autogestión de vivienda para más de 400 familias en la comuna de Estación Central, y la única posibilidad que encontramos en ese momento para la consecución del terreno, que también debo mencionar, no había mucha fe de las instituciones de que lo lográramos, fue a través de la expropiación de terreno a la empresa Ferrocarriles, y de esa manera fuimos avanzando en lo que significa hoy un barrio que está construido, constituido, las familias habitan en ese lugar, y también un proyecto que tiene una mirada distinta, una calidad y una dignidad que ofrece hoy día también un escenario distinto en la lógica de la política de vivienda, que construye solo unidades habitacionales en general y no construye barrio, no construye comunidad. Acá hubo una participación de la comunidad que logró construir departamentos, por un lado, que son más amplios, espacios públicos y espacios comunes que entregan una calidad de vida mucho mejor para sus habitantes. Y en eso yo creo que Ferrocarriles hoy día tiene una labor que cumplir con los terrenos que están en discusión, porque no nos podemos acostumbrar que siempre se tenga que forzar a las instituciones a que respondan a una necesidad que es tan importante, es tan latente y que además se mantiene latente las 24 horas del día. No es, la falta de vivienda no se deja de sentir jamás, en ningún momento del día.
viviendo en campamento o en situación de allegamiento, que es la que vive la mayoría de nuestra población hoy día. Techo ahí entrega cifras que son muy dramáticas respecto de la cantidad de campamentos que hay en nuestro país y los niveles de hacinamiento y de precarización de la vida que se han agudizado en este tiempo de pandemia. Entonces ahí tiene que haber una apertura de, digamos, de la empresa Ferrocarriles a entregar terrenos para construir ciudad, no solo para construir viviendas, y que eso es importante porque acá también la incorporación de estos terrenos deben ser discutidos con anterioridad con las comunidades y construir proyectos que vayan en torno a una planificación urbana en la que las y los habitantes tengan una participación activa, como sí logramos hacerlo en el proyecto Maestranza 1, que es el proyecto que está construido, y esperamos que en la segunda etapa de este proyecto, que son 200 familias, y en que la única alternativa nuevamente que nos queda es a través de la expropiación, porque la permuta no se pudo lograr debido a las altas expectativas que tiene la empresa Ferrocarriles sobre los terrenos que están ubicados en la comuna de Estación Central de la ex Maestranza de San Eugenio. Entonces, ahí yo creo que la labor que hoy día tiene que cumplir la empresa y particularmente los terrenos que ahí están, yo lo diría y lo llamaría en disputa, tiene que ser ponerlos a disposición del Estado para aportar en esta planificación urbana y en la política pública de vivienda que sabemos, y yo creo que la universalidad de los sectores dicen que hay un drama que es subsanar y que no es solamente una situación de aquellos que no tienen vivienda, sino que es una situación de la sociedad en su conjunto para buscar alternativas que efectivamente entreguen calidad de vida, dignidad y sobre todo un hogar a esas familias que lo esperan. El vivir, lo mencionaron también, las ocupaciones irregulares, los campamentos, no es algo que la gente simplemente quiera ir y sea como irse de vacaciones. Las condiciones de vida y de subsistencia en un campamento no son fáciles. Y miremos ahora, en este tiempo de invierno, donde las bajas temperaturas, la lluvia, acrecenta mucho más la subsistencia o la falta de servicios en esos espacios. Entonces, no es fácil. Y ahí también debemos poner el énfasis en cómo buscamos soluciones que sean rápidas, que no siga siendo los desalojos una alternativa, porque pareciera que en esto hay solo dos caminos, o los dejamos ahí o simplemente la expulsión, el desalojo. Y Gracias. creo que por ningún motivo puede ser esa la solución. Acá debemos pensar y planificar con las comunidades y que los invito y las invito a conocer el proyecto Maestranza, que de verdad es un ejemplo del cómo las habitantes y los habitantes también en el ejercicio de la participación y del empoderamiento pueden planificar y construir ciudad con las instituciones del Estado. Gracias, Doris, por su intervención.